Buenos días, apreciados estudiantes. La unidad educativa particular a distancia Juan Montalvo Fiallos les da una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de física para los terceros de bachillerato, ciencias, contabilidad e informática. Antes de comenzar nuestras labores cotidianas, es necesario dar un mensaje de aliento, de que sigamos adelante, no desmayemos, sigamos adelante para llegar al éxito, jóvenes. Bien, si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. El tema que vamos a ver es la ley de Ohm generalizada. Este fue un personaje Ohm, un científico muy importante en el desarrollo de la parte eléctrica. A algunos nos fascina la parte eléctrica, lo que corresponde conocer lo que es un motor, un generador, una resistencia. Entonces nos llama la atención. Es importante conocer, ¿no? Bien, en esta parte tenemos acá, vamos a conocer que G es el generador. Siempre tiene símbolo, generador de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la letra E, que le había explicado en la clase anterior. Y la resistencia interna, la R. Mira que no tiene comillas. El motor, la M, de la fuerza contraelectromotriz. Cuando es contraelectromotriz, fuerza contraelectromotriz tiene una E y un sombrerito, una rayita en la parte, al ladito, en la parte superior, ¿sí? Y la resistencia interna también, como usted lo está observando. Y la resistencia externa, ¿no? Que es la R mayúscula. Y la C, que es el conductor ideal, ¿no? No pone resistencia de paso de la corriente. También ahí tenemos intensidad de corriente. Mira que la intensidad de la letra I, cómo va a correr, ¿no? Siempre corre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, con el fin de simplificar las expresiones, no igualaremos las energías, sino las energías por unidad de tiempo, es decir, las potencias intercambiadas en el circuito. Potencia suministrada por el generador, vamos a reconocerla con una letra P mayúscula igual a la letra E por la intensidad de la corriente, ¿no? Potencia disipada en el circuito por el efecto Joule. No nos olvidemos que representa la letra E, que es la fuerza electromotriz. No olvidemos. En la resistencia externa tenemos P por R igual a R por I al cuadrado, ¿no? Son fórmulas en las cuales nosotros tenemos que irnos familiarizando y entendiéndolas, ¿no? En la resistencia interna del generador, P sub R, la P y la R minúscula igual a AR por la intensidad de corriente al cuadrado. En la resistencia interna del motor, ahí cuando hablamos de interna va la comillita o lo que indiquen antes, ¿no? P sub R, la comillita, igual a R por la intensidad al cuadrado, no de la corriente. La potencia útil del motor, interna, por supuesto, porque ya hemos visto lo que es la potencia interna, la fuerza contraelectromotriz por la intensidad de la corriente. Aquí tenemos una representación de un circuito. Tenemos baterías, si ves, hay 1, 2, 3 baterías, tiene voltios, resistencias, ¿no? Aquí también tenemos un ejemplo indicado. Tenemos aquí indicar que el principio de conservación de la energía, la potencia suministrada por el generador debe ser igual a la potencia total del consumida en el circuito. Por lo tanto, tenemos nuestra fórmula. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, que corresponde a esta intensidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la E, ya le indiqué qué significa la E, fuerza electromotriz menos la fuerza contraelectromotriz, la resistencia externa más la resistencia externa más la resistencia, por comillas, que es la resistencia interna, ¿no? Esta expresión es la ley de Ohm generalizada en el circuito. La intensidad de corriente del circuito es igual a la diferencia entre la fuerza electromotriz y la fuerza contraelectromotriz, dividida por la resistencia total del circuito. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a explicar para que ustedes puedan realizar su evaluación o su aporte, respectivamente, ¿no?
Aquí vamos a observar el circuito de la figura y calcula la intensidad de la corriente en el circuito. Literal A, literal B, la tensión en borde del generador, literal C, la caída de tensión en la resistencia externa, y literal D, la caída de tensión en la resistencia interna del motor. Ahí viene la evaluación, tiene las mismas características, le he cambiado ciertos números, ciertos valores, nada más, de ahí siguen el mismo proceso a indicar. Vamos a la explicación de esta ley de Ohm generalizada, respectivamente, ¿no? Bien, aquí tenemos que analizar el circuito. A algunos nos fascinan la parte de lo que corresponde a circuitos eléctricos, ¿sí? A otros no nos agrada esta parte, pero es necesario por lo menos tener conocimiento. Este es 4 ohmios, ¿no? No está ubicado aquí porque tiene vacío. Aquí tenemos también valor que representa el ohmio. ¿Sí? Aquí tenemos la fuerza electromotriz 8 voltios, la resistencia externa 2,4 ohmios. También tenemos una resistencia externa que es 4 ohmios y tenemos la fuerza contraelectromotriz 6 voltios y la resistencia interna 0,2 ohmios, respectivamente. Entonces, para calcular la intensidad de corriente, aplicamos la ley de Ohm generalizada al circuito, ¿no? Aquí tenemos nuestra fórmula que vamos a utilizar. Directamente esta es la fórmula que utilizaremos, respectivamente, ¿no? Esta es la fórmula. ¿Ya? Algunos quizás no nos memoricemos las fórmulas, pero por lo menos conocerlas, entenderlas y tenerlas archivadas para en el momento de resolver algún problema, la utilicemos, ¿no? Entonces vamos al proceso de ese literal A, a la explicación, ¿no? Ustedes seguirán los mismos pasos como está el ejemplo y como yo lo estoy explicando. Es necesario también hacer lectura. Entonces aquí usted tiene la fuerza electromotriz 8 voltios. Entonces si vemos la figura, acá está 8 voltios. Tiene que ver el dibujo también, ¿no? Con el dibujo del circuito es importante para poder ir entendiendo. 8 voltios menos lo que corresponde a los 6 voltios, que es la parte de la fuerza contraelectromotriz, que corresponde a 6 voltios. Y aquí vamos a sumar en la parte del denominador todas sus resistencias, sea resistencias externas como internas. Aquí es 4 ohmios más 2,4 ohmios. Siempre hay en el ohmiaje, viene con decimales o enteros, eso es importante, más 0,2 ohmios, como está en el proceso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Restamos, nos queda 2 voltios. Sumamos y restamos. Como dije en la parte del numerador, que vamos a restar, y en el denominador vamos a sumar. Entonces sumamos 4 más 2,4. 4 más 2,4 más 0,2, que son los ohmiajes. Me va a dar 6,6. 6,6. 6,6 ohmios. En esta primera parte encontrar esta intensidad de corriente. Entonces, tú lo que haces es dividir, ¿no? Ohmio voltaje sobre ohmio, tiene que darte la unidad de amperios. Es el amperio. Entonces 2 dividido para 6.6, 2 dividido para 6.6, me da 0,30. 0,30, 30, o puede ser 0,3, respectivamente, ¿no? Ya eso ya depende cómo lo analicemos en ese resultado. Bien, aquí ya tenemos el literal A. El literal B, respectivamente, ahí vamos a calcular la tensión en bornes del generador. Aquí tenemos que utilizar estas fórmulas que está aquí. Tenemos una fórmula representativa, ¿no? Y vamos a hacer el proceso.
Entonces tenemos la tensión, que es el voltaje. Aquí tenemos que reemplazar, que corresponde a la fuerza electromotriz, 8 voltios. 8 voltios menos 8 voltios Esto ya lo hicimos en un ejercicio que les envié, ya hicieron esa práctica, ya tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Menos 2,4, que hablamos de la resistencia, es una resistencia externa, 2,4 ohmios, eso multiplicamos por los amperios. En este caso es 0,30 o 0,3. 2,4, 0,3. ,3 amperios respectivo, ¿no? Entonces el ohmio por el amperio me va a dar voltios. No olvidar esa parte. El ohmio por el amperio me va a dar voltios. Entonces tengo que 8 voltios menos, entonces multiplicas 2,4 por 0,3, te da 0,72. 0,72. 0,72 voltios. Esto usted lo resta, 8 menos 0,72 me da 7,28 voltios. 7,28 voltios. ¿Ya? Aquí ya tenemos este dato, el literal C. Vamos al literal C. Ya tenemos las respuestas. Esta es la de acá. El literal, calculemos la caída de tensión en la resistencia externa. Ahora es en la resistencia externa que corresponde. Entonces ahí tú vas a buscar la caída de tensión, que es el voltaje mismo. Entonces tú pones la resistencia externa por la intensidad de corriente. Resistencia por la intensidad. Bien, lo que hace solamente es multiplicar. Entonces pones 4 ohmios, que es la resistencia externa, de acuerdo a la figura que usted tiene, multiplicado por 0,3 amperios. Este 0,3 está en el literal amperios. Este resultado está en el literal A. Y ohmio por amperio es voltio. Entonces tú ahí haces la operación, 4 por 0,3. Tiene que salirte un resultado de 1,2 voltios, como está en el proceso. 1,2 voltios. Vamos al literal D. Entonces en el literal D, ahí tenemos que calcular la caída de tensión en la resistencia interna del motor. Es decir, de nuevo tenemos que buscar otra tensión, que es B. Entonces la resistencia interna, no te olvides que tiene un sombrerito, una comilla, por la intensidad de corriente. Entonces aquí también otra multiplicación. 0,2 ohmios. Ya ustedes ya tienen un poquito de práctica, ya hicieron el ejercicio anterior, entonces no tendrán ningún tipo de dificultad. 0,2 ohmios por 0,3 amperios. No olvidarse, 3 amperios. No olvidar, ohmio por amperio me da voltios. Entonces esto me queda 6 centésimas de voltios.
0,06 voltios respectivamente. Usted sigue el proceso de esta manera y tiene ganado ya su aporte de 10 puntos. Bien, aquí tenemos nuestra evaluación del mes o nuestro aporte. Tanto los literales, haces el mismo proceso, escuchas la explicación, mira el ejemplo y resuélvelo, ¿no? Bien, antes de culminar, damos gracias. No olvidarse los pagos de nuestras obligaciones, nuestras mensualidades, por favor, estar al día. Cualquier inquietud que tengan sobre la temática, por favor, comunicarse conmigo, no hay problema. Yo los podré ayudar en todo momento que ustedes lo requieran, ¿no? Gracias por la atención prestada.